Estados Unidos mantiene un bloqueo desde hace más de 6 décadas contra Cuba, que lo ha recrudecido con una asfixia económica energética total. ¿Cómo se traduce hoy esa guerra económica en la población cubana? Bueno, se traduce con una cotidianidad incluso más difícil de lo que ha sido para la revolución tratar de superar todas esas dificultades que pone más de 6 décadas de guerra económica en sentido general, donde por supuesto el bloqueo es el centro de esa política de asfixia histórica contra Cuba, pero que a partir del 29 de enero, con las declaraciones del presidente Trump, donde anunciaba una política de aranceles a terceros que intentaran comercializar petróleo con Cuba y que luego ha sido caótico, ¿no? También hay que decirlo, ha sido caótico en sus declaraciones y en sus amenazas. Pero lo que sí se sostiene es ese bloqueo petrolero que impacta negativamente en la vida cotidiana. ¿Cómo se traduce? Se traduce en extensos, largos, prolongados, molestos apagones, lo que se conoce fuera de Cuba como blackout. Y eso significa que las familias cubanas están sometidas a condiciones de vida mucho más complejas, donde los niños, por ejemplo, para ir a la escuela tienen que atravesar más dificultades porque a la hora de hacer la tarea es un problema, a la hora de cocinar los alimentos es un problema porque las familias dependen o de la energía para cocinar o del gas, que también se ha visto una víctima en esta política de bloqueo y de asfixia. Y bueno, ¿cuáles son las opciones que quedan? A las amas de casa, a las familias, a los que se encargan de los cuidados de la familia, bueno, pues apelar a, por ejemplo, cocinar con carbón. No como una comida exótica, sino como una comida que no hay otra alternativa para cocinarla. Pero a la vez eso implica que los alimentos no se puedan mantener, no puedes planificarte y comprar más comida de la que puedes ir manteniendo al día, porque si no tienes electricidad y hay apagones hasta de 30 horas, significa que los alimentos se te descomponen. Entonces te das cuenta cómo en la cotidianidad eso se traduce en dificultades para que las familias puedan vivir de la manera natural o normal, como debería vivir toda familia y como vivíamos antes de estos últimos años cuando salimos de la pandemia. En sentido general, por ejemplo, también hay molestias en los desechos sólidos. Es un problema para el país ahora mismo poder recoger los desechos sólidos con la frecuencia con la que se hacían. Y eso significa que se va acumulando la basura en las esquinas de las cuadras y que, bueno, de momento esas imágenes que se vuelven virales, ¿no? Porque de Cuba se trata de amplificar lo negativo sobre todo. Entonces es eso, es una incomodidad encima de la otra, sobre todo en el centro de la familia, para tratar de reproducir su vida cotidiana en condiciones normales. Y no solo eso, ¿no? Que la administración Trump ha endurecido su discurso, ha lanzado directamente amenazas de una posible invasión, una posible intervención militar. Estamos ante una nueva fase de acoso imperialista, ¿no? Totalmente, totalmente. Estamos hablando de una política que no es nueva y que históricamente ha estado intentando someter a la revolución a que caiga. Ha sido una política de presiones por castigo, ¿no? Por concepto de castigo. Bueno, someto al pueblo a vicisitudes cada vez más graves económicamente para que ese mismo pueblo salga a las calles, se manifieste, se desconecte de esa identidad entre pueblo y gobierno y que mediante la molestia económica salga a las calles a pedir el cambio del sistema político. Esa es la estrategia descarada, ¿no? Que se ha tejido históricamente. Ahora, con el tema del cero combustible al país, eso significa, por supuesto, un empeoramiento de esas condiciones de vida porque no tener combustible es transversal a toda la economía del país, a todo lo que es la cotidianidad, la rutina, el día a día de la familia cubana. ¿Y en la isla cómo se están percibiendo estas amenazas y qué margen real tiene Cuba para hacerle frente ante este escenario? Sí, porque antes me hablabas de la posible invasión y me desvió un poquito, pero bueno, eso es muy importante sostenerlo y es muy importante resaltar que si bien esta no es una política nueva, la de intentar someter a Cuba, ya sea por las vicisitudes económicas, las carencias materiales o por un peligro de invasión, bueno, había sido una política que había estado de cierta manera engavetada, la de la invasión militar, pero que se ha puesto sobre la mesa de una manera muy agresiva en los últimos tiempos, con énfasis desde el 3 de enero con el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Entonces, sin duda, el mismo presidente de los Estados Unidos ha usado presiones muy fuertes y muy graves
que ha reconocido además que ha existido históricamente una política de bloqueo y de asfixia económica contra nuestro país y que eso significa que lo han intentado todo, que no nos han podido rendir y que como lo han intentado todo, lo único que quedaría sería arrasarnos. Y es una palabra muy contundente porque para la humanidad ahora mismo el ejemplo de arrasar un país es Palestina y lo novedoso es Irán, ¿no? Lo nuevo en esa política de arrasar pueblos enteros. Entonces, sin duda, es una impronta sobre la cual hay que prestar especial atención porque supone un peligro aún mayor a lo que ha sido la guerra histórica de Estados Unidos sobre el país y que nos lleva entonces al pueblo cubano a una situación no deseada, que es la de la confrontación militar. Una situación que si bien no es deseada, porque siempre hemos apostado por la coexistencia pacífica, pero que a la vez supone que tengamos que estar preparados para, si llegara ese momento, dar una respuesta contundente como país soberano. Has nombrado el secuestro de Nicolás Maduro, de Cilia Flores, el 3 de enero. Yo te quería preguntar también un poco qué impacto tuvo en Cuba esta agresión contra la soberanía venezolana y qué aliados les están quedando a Cuba en el mundo, ¿no? Porque estamos viendo un poco que Rusia y China sí que han intentado o han llevado algo de petróleo, pero claro, una vez que cayó el telón de acero con la Unión Soviética, Cuba siempre se ha sabido cómo reinventar, ¿no? Pero ahora el aliado más potente en el Caribe era Venezuela. ¿Cómo está ahora un poco? ¿Cómo ha percibido ese golpe Cuba? Claro, sí, perfectamente. Logramos una solidez de relaciones entre países y pueblos hermanos, entre la Revolución Bolivariana y la Revolución Cubana. Y eso, por supuesto, suponía un blindaje a todo lo que era un proyecto de izquierda, un proyecto socialista a nivel regional, con esa idea de Bolívar y Martí de nuestra América, ¿verdad? La idea nuestra latinoamericana, nuestra americana. Y bueno, ante los sucesos del 3 de enero, eso por supuesto ha puesto una impronta no deseada a la vez en la cual Estados Unidos ha logrado una especie de efecto espejo donde es como su carta de presentación a los pueblos, a los países soberanos. Si no cedes a mis presiones, bueno, tenemos esta alternativa para ti, que es la de invadirte momentáneamente el país, secuestrar tu presidente y hacer un cambio de gobierno y de dinámicas. Eso, por supuesto, en Cuba además ha tenido una connotación particular. Y es que no podemos olvidar que el 3 de enero fueron asesinados 32 cubanos. 32 cubanos que estaban cumpliendo con su deber de proteger al presidente Maduro, que además dieron su vida defendiendo esa tarea que se le había dado. Y la defendieron hasta las últimas consecuencias. O sea, pagaron con su vida la defensa del presidente Nicolás Maduro. Entonces eso para nosotros también es ya una cuestión personal. El hecho de esa afrenta, esa invasión, esa violación de todos los derechos internacionales, de todo el derecho internacional y de todo lo que entendíamos que era inviolable en este mundo hasta el 3 de enero. O sea, para Cuba, si bien para todo el mundo ha sido un poco escandaloso e irracional lo que sucedió ese día, en el caso cubano, además, tiene esa peculiaridad de haber sido un pueblo hermano y haber además dejado vida, sangre cubana en esa fatal madrugada. Lo hemos recibido de manera muy conmovedora. Todavía y creo que durante mucho tiempo, y va a ser inolvidable porque no hemos olvidado, por ejemplo, el crimen de Barbados, cuando ese ataque terrorista a nuestro equipo de esgrima que venía justamente regresando de ese campeonato donde habían ganado todas las medallas de oro. Bueno, no hemos olvidado eso, no vamos a olvidar tampoco lo que pasó el 3 de enero, pero como es tan reciente, se vive de una manera todavía más impactante el hecho de esa vejación, esa violación, esa masacre que sufrieron nuestros cubanos. Y eso ha impactado profundamente un sentido patriótico que existe en el pueblo cubano y también un sentido antiimperialista que está mucho más latente ahora que lo que ha sido tradicionalmente. Oye, como periodista te quería preguntar un poco la batalla por el relato mediático. Muchos medios occidentales presentan la crisis energética cubana separada del bloqueo, de las 6 décadas de bloqueo. ¿Es una estrategia para legitimar la presión contra Cuba? Claro, nosotros, como te decía antes, es una guerra en muchos sentidos y hay muchos frentes abiertos en esa guerra contra Cuba. Y si bien el bloqueo es el centro de esa guerra económica que se nos hace, también hay una guerra comunicacional con mucha fuerza contra la revolución cubana. Y esa guerra comunicacional busca por todos los medios posicionar un relato que sea de tergiversación de la realidad, de lo que sucede en Cuba verdaderamente, al punto que logran, dueños al fin de los medios de comunicación,
con énfasis en las plataformas digitales, que logran amplificar solo una parte de lo que ocurre en Cuba y muchas veces logran amplificar una parte totalmente tergiversada y distorsionada de lo que está ocurriendo en el país. Y eso es a lo que se enfrentan generalmente las personas cuando van a buscar noticias sobre nuestro país. Entonces, hay un relato distorsionado que no es fiel a la realidad y que cuesta muchas veces contrastarlo, porque a veces las personas incluso no saben dónde buscar una fuente fidedigna de verdad. Lo que sí te puedo decir es que eso es una de las consecuencias de esa guerra comunicacional, psicológica, de castigo que se impone a través de las redes sociales virtuales y que tergiversa y aísla la verdadera realidad de Cuba. Y la verdadera realidad es que somos un pueblo pasando unas vicisitudes económicas impresionantes, que habría que ver si otros pueblos son capaces de enfrentarlas y de, eso que tú decías, reinventar las vías para solucionarlo, pero que a la vez tiene claro que a pesar de todas esas vicisitudes, la culpable, en sentido general, hay un consenso en eso, no es la revolución. Es ese enemigo histórico que se ha encargado década tras década de buscar quirúrgicamente cómo ponerle traspiés a las soluciones que desde Cuba económicamente se han ido buscando. Al hilo de esto, pese a las dificultades, Cuba mantiene un proyecto socialista propio. Sí. ¿Cuáles son ahora mismo esas principales fortalezas de ese proyecto y qué retos se enfrentaría en un contexto de agresión externa? Yo creo que fortalezas podríamos tener muchas, ¿no? Y aquí estás hablando con una cubana orgullosa de lo que se ha logrado en materia social y en materia en general política, ideológica, incluso económica, a pesar de todas las desventajas que hemos tenido con una economía abierta, subdesarrollada, por condiciones de explotación sostenida de las potencias imperialistas. Pero yo creo que entre las principales ventajas o dimensiones a resaltar está el hecho de haber logrado una tranquilidad social por encima de todo, que ha dado al traste con la idea de que esa tranquilidad y ese proyecto de justicia social hay que defenderlo al precio que sea necesario. Y eso significa, a su vez, que hay que defender la soberanía que el país conquistó el 1 de enero de 1959. Y ahora, ¿qué es lo que está amenazado? Bueno, en primer lugar está amenazada la patria, ¿no? Pues no solo presiones económicas, sino una presión real, latente de ser invadido. Y ante esas circunstancias, donde la patria está fuertemente amenazada, hay un despertar de esa conciencia patriótica, nacionalista, de sentido de pertenencia, que dice, bueno, más allá de nuestras diferencias, aquí de lo que se trata es de defender a la revolución, de defender lo que hemos logrado, de defender lo que tanta sangre realmente le ha costado a los mejores hijos de la patria. Y el mejor ejemplo, a la vez simbólico, está en Silvio Rodríguez, ¿no? El poeta por excelencia, el trovador por excelencia de la revolución, entre tantos otros que le han cantado a la revolución de la nueva trova y todo este movimiento, bueno, que pidió su fusil y le pone la coma en el lugar preciso, siendo poeta al fin, bueno, pues maneja muy bien la estructura y dijo, yo quiero mi acá, coma, si se lanzan. Y yo creo que eso resume un poco todo el sentir cotidiano y popular del pueblo cubano, y es que apostamos por la tranquilidad, por la paz, por la no guerra y la no injerencia, pero si se lanzaran, aquí estamos dispuestos a dar nuestra propia vida para defender a la patria. Comunidad internacional. Hemos visto la tibieza con la que están tratando el genocidio en Palestina, tú lo has nombrado antes. Estamos viendo cómo están siendo cómplices de la agresión contra Irán y lo que está pasando en Oriente Medio, los ataques al Líbano también. ¿Qué espera Cuba de la comunidad internacional? O si espera algo, vamos. Bueno, yo creo que nosotros hemos esperado, la diferencia no está solo en qué esperamos ahora, sino cuáles han sido nuestras expectativas a lo largo de todo el proceso revolucionario, y es un despertar de los pueblos. Y un despertar que cada vez se va haciendo más necesario, porque no solo está en peligro Cuba, no solo está en peligro Venezuela, no solo está en peligro los países como Nicaragua, como Colombia, como México, que ha tenido una postura de dignidad, de apoyo a la revolución cubana y al pueblo cubano en estas circunstancias donde también están siendo totalmente presionados por su propio vecino, sino que necesitamos que los pueblos, en sentido general, despierten y entiendan, concienticen la gravedad de las circunstancias que estamos viviendo. Yo creo que esto es un buen momento para hacer un llamado, a apelar a esa conciencia por la vida, por la humanidad, porque fácilmente estamos transitando ya o podríamos estar empezando la Tercera Guerra Mundial, y en las condiciones actuales de un conflicto nuclear pudiéramos sencillamente desaparecer como humanidad. Entonces, en primer lugar, eso, apostar
por una concientización de que solo los pueblos pueden detener este ascenso y esta escalada del fascismo que se ve abiertamente en las masacres de pueblos enteros y no pasa nada. Entonces, como revolución que hemos siempre apostado por ese mundo mejor y hemos demostrado como revolución socialista a una pequeña escala, pero viviente, hemos demostrado que sí es posible cambiar el orden del mundo tal cual lo hemos conocido. Que esa naturalización a la cual está todo el tiempo reproduciendo el capitalismo es apenas una superficie, apenas una falacia, y se puede romper ese orden tal cual existe y apostar por mejores condiciones de vida para todo el mundo, donde en primer lugar se salve la humanidad. Entonces eso, yo creo que es un buen momento para llamar a la solidaridad mundial, a la solidaridad con un pueblo que ha estado sometido a una política de castigo simplemente por apostar por un mundo diferente y por apostar a su poder de autodeterminación, que en definitiva es a lo que apelan todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo. O sea, recalcar eso, que la palabra de orden ahora es la internacionalización de esa solidaridad, multiplicar ese sentimiento de justicia social, de igualdad, y una idea que es poderosa y es no creer que existen dos humanidades, solamente hay una humanidad. No hay derecho a pensar que unos pueblos puedan vivir mejor que otros o incluso puedan vivir mejor a costa del sufrimiento de otros pueblos. Es una sola humanidad y como tal tenemos que entenderlo. Yo creo que por eso la Revolución Cubana ha sido tan atacada también, porque esa fuerza del ejemplo que pone cada día latente de que solo hay una humanidad y hay que defender y hay que apostar a esa humanidad, pues es una carga muy fuerte para un imperialismo, ¿no? Oye, apelando a esa ternura de los pueblos de la que hablaba el Che, en las últimas semanas se ha intensificado esa solidaridad internacional de apoyo a Cuba, ¿no? Ha habido convoyes y demás. En Aragón, la asociación Camilo Cienfuegos, que es por la que estás tú hoy aquí, de la mano del MEX, que está integrada ahí, ha lanzado otra campaña también de apoyo. Tú lo has dicho, ¿no? ¿Qué papel juega esta solidaridad en la defensa de la soberanía cubana y sobre todo qué mensaje enviarías a la población aragonesa que está en esa lucha? Imagínate, se está dando un movimiento de solidaridad muy conmovedora porque ha habido una movilización que se siente incluso en Cuba, que logra trascender la frontera y la distancia que hay, porque es una solidaridad que se moviliza espiritual y materialmente. Si bien hay un apoyo moral, ético, de acompañar a la revolución, al pueblo y a todo su proceso, que además es un modo de romper el bloqueo, porque acuérdate que ese bloqueo busca aislar por completo a la revolución cubana en pos de además construir un relato también de que está aislada, de que todos los pueblos le han dado la espalda, de que no hay una identidad. Entonces, estos movimientos de solidaridad, y que es resultado de que yo esté aquí, esa invitación de Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, y esta gira que me ha permitido percatarme justamente de eso, de cómo hay una movilización y un sentido de pertenencia por la revolución cubana que entiende la gravedad de lo que significa perder a la revolución cubana como faro y guía. Hace poco un compañero en una de las tantas ciudades por las que he pasado, en Vigo, me decía: yo creo que a la revolución cubana hay que nombrarla patrimonio de la humanidad. Y es un poco, recoge en una frase muy bonita ese sentimiento de muchos colectivos militantes a lo largo de todo el Estado español que ven en la revolución cubana esa potencia fuerte de marcar la diferencia y de exponer el horizonte de hacia dónde hay que movernos. Y específicamente estoy muy contenta de estar aquí porque además he estado un poco tras la ruta de Martí, ¿no? Y ya pude ver el lugar donde Martí estuvo en 1873, tuvo un periodo aquí en los años en los que estuvo fuera de Cuba, en el exilio, y creo que guardo esas palabras que además están en la tarja de Martí, ¿no? Y yo creo que es un buen ejemplo el de este colectivo, de cómo se moviliza, de cómo siente, de cómo celebra las victorias cubanas y a la vez cómo sufre nuestros reveses. Yo creo que ahí está la clave, en ese despertar de la conciencia, incluso en un pueblo español que siempre ha sido hermano del pueblo cubano, de estar codo a codo en esta hora difícil. Incluso me han llegado a decir que si tendrían que ir a Cuba a luchar y a dar su propia vida, lo harían, ¿no? Y no estaríamos haciendo nada diferente de lo que ya ha pasado en el pasado, de lo que ya ha ocurrido en el pasado, que es que españoles participaron en nuestras guerras y cubanos participaron en las guerras españolas.